La vida cotidiana se había convertido en una rutina monótona. Cada mañana despertaba en la misma cama, junto a un hombre que apenas conocía. Mi esposo, Javier, se había convertido en un extraño, alguien con quien compartía un hogar pero no una conexión. La falta de comunicación se había vuelto evidente, las conversaciones eran superficiales y las miradas vacías. En ocasiones me preguntaba si alguna vez habíamos sido felices juntos. El día a día transcurría entre responsabilidades y tareas del hogar. Preparar el desayuno para mis 2 hijos y mi hijastro, Lucas, era una de las pocas cosas que aún me llenaban de satisfacción. Lucas tenía 19 años y era un joven lleno de energía y sueños. En sus ojos brillaba una chispa que me recordaba a mí misma en mi juventud, cuando todo parecía posible. Una tarde, mientras organizaba el desván, encontré un viejo diario escondido entre cajas polvorientas. Al abrirlo, el aroma del papel envejecido me envolvió. Las páginas estaban llenas de mis sueños olvidados: viajar por el mundo, estudiar arte en París, vivir aventuras. Cada palabra resonaba en mí como un eco lejano de lo que solía desear. Me detuve a reflexionar sobre cómo esos anhelos habían sido reemplazados por la monotonía del hogar. El descubrimiento del diario me hizo cuestionar mi vida actual. ¿Dónde había quedado la mujer que soñaba con explorar? ¿Qué había pasado con la pasión que antes sentía por las cosas? Mientras leía mis propios pensamientos juveniles, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Esa misma noche, durante la cena familiar, noté algo inusual en Lucas. Estaba más atento a mí de lo habitual. Me hacía preguntas sobre mis intereses pasados y parecía genuinamente interesado en escucharme hablar sobre mis sueños olvidados. Sus ojos brillaban con curiosidad y admiración, cada respuesta mía lo entusiasmaba más. ¿Por qué nunca has hecho nada de eso?, preguntó con sinceridad. No supe qué responderle. La verdad era que había dejado de lado mis deseos por complacer a los demás y mantener la paz familiar. En ese momento sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar nuevamente. Los días siguientes se acercaba la Feria de Abril en Sevilla. La ciudad comenzaba a vestirse con colores vibrantes, las calles estaban llenas de luces y música flamenca resonando por doquier. A medida que se acercaba el viaje familiar, la emoción crecía en el aire como el aroma de las tapas recién hechas. Sin embargo, también sentía una tensión creciente entre Javier y yo. Las discusiones eran más frecuentes, él estaba constantemente absorto en su teléfono o en su trabajo, mientras yo intentaba mantener la armonía en casa. Un día, mientras revisaba su celular para buscar información sobre el viaje, encontré fotos de él con otra mujer. Mi corazón se hundió al ver esas imágenes sonrientes. Instantáneamente comprendí que nuestra relación estaba más deteriorada de lo que imaginaba. La noche antes del viaje fue tensa. Javier llegó tarde a casa después de una reunión sin avisar. La conversación fue breve y llena de reproches silenciosos. Mientras cenábamos juntos sin palabras significativas entre nosotros, Lucas rompió el hielo preguntando sobre los planes para Sevilla. Espero que podamos disfrutarlo todos juntos, dijo Lucas con optimismo. Su comentario me hizo sonreír levemente. Anhelaba esos momentos familiares genuinos donde todos reíamos sin preocupaciones ni resentimientos. El día del viaje llegó finalmente. Cargamos el coche con maletas y comida típica andaluza para el camino. La atmósfera era diferente, había algo electrizante en el aire mientras nos dirigíamos hacia Sevilla. A medida que nos acercábamos a la ciudad llena de historia y cultura vibrante, sentí que mi corazón latía más rápido ante la posibilidad de escapar momentáneamente de la realidad monótona. Al llegar a nuestro destino, las luces brillantes y los sonidos festivos nos recibieron calurosamente. La feria estaba viva, los trajes tradicionales adornaban cada rincón mientras los aromas del pescado frito y las flores impregnaban el ambiente. Sin embargo, detrás del bullicio festivo se escondían mis inquietudes internas. Durante nuestra primera noche en Sevilla decidimos salir a explorar las casetas decoradas donde predominaban risas y música alegre. Lucas se mostró entusiasta al intentar bailar flamenco junto a mí, sus movimientos eran torpes pero llenos de alegría contagiosa. En ese momento olvidé mis preocupaciones mientras reíamos juntos bajo las luces parpadeantes.
Sin embargo, al final de esa noche volvimos al hotel cansados pero felices. Javier parecía distante nuevamente mientras yo trataba de disfrutar del momento presente con mi hijastro a su lado. La noche avanzó lentamente hasta llegar al silencio incómodo entre Javier y yo en nuestra habitación compartida. Él miró su teléfono nuevamente mientras yo contemplaba el techo sin poder dormir. A pesar del ruido exterior lleno de alegría festiva, dentro mío crecía un deseo oculto por volver a conectar con alguien que parecía entenderme mejor. Lucas tenía esa capacidad inexplicable para escucharme sin juzgarme ni cuestionar mis decisiones pasadas. Mientras pensaba en todo esto antes de dormir sentí como un nuevo capítulo comenzaría pronto tras esa feria vibrante e inolvidable. El día del viaje a Sevilla llegó con una mezcla de emoción y ansiedad. La mañana estaba llena de los preparativos habituales, pero algo en mí se sentía diferente. Mientras organizaba las maletas, recordaba el viejo diario que había encontrado, donde mis sueños olvidados estaban escritos con tinta desgastada. La idea de escapar, aunque solo fuera por unos días, me llenaba de esperanza. Mi esposo, Javier, estaba distraído en su teléfono, como si estuviera más interesado en lo que ocurría en el mundo digital que en nuestra familia. Intenté iniciar una conversación sobre la ruta que tomaríamos, pero sus respuestas eran breves y desinteresadas. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía un eco vacío que no lograba atravesar la barrera que se había construido entre nosotros. Mientras tanto, Lucas ayudaba a cargar las maletas en el coche. Su presencia era un respiro fresco en medio de la monotonía familiar. Tenía 20 años y una energía contagiosa que iluminaba el ambiente. Cada vez que me miraba, sentía un cosquilleo en el estómago. Era un sentimiento confuso, nunca había pensado en él de esa manera antes. Durante el trayecto hacia Sevilla, la conversación giró en torno a trivialidades. Javier hablaba sobre su trabajo y Lucas compartía anécdotas divertidas de sus amigos. Yo sonreía y asentía, pero mi mente divagaba hacia pensamientos prohibidos. Recordé las fotos que había visto accidentalmente en el celular de Javier, él sonriendo junto a otra mujer, una imagen que me había dejado helada. La llegada a Sevilla fue un estallido de colores y sonidos vibrantes. La feria de abril ya comenzaba a tomar forma, las luces brillaban como estrellas caídas del cielo. Pero mientras todos se sumergían en la alegría festiva, yo me sentía más distante que nunca. La ciudad era hermosa y llena de vida, pero mi corazón estaba atrapado entre dos mundos. Esa noche decidimos salir a cenar a un bar local donde amigos y familiares se reunían para disfrutar del flamenco y la gastronomía sevillana. El ambiente era cálido y acogedor, risas resonaban entre los acordes de guitarras y palmas rítmicas. Sin embargo, mientras veía a Javier reír con Lucas, un nudo se formó en mi pecho al recordar la imagen de aquella mujer. Después de cenar, encontramos un rincón tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Lucas se sentó cerca de mí, su mirada era intensa y profunda. Empezamos a compartir historias sobre nuestras vidas y sueños perdidos. Me di cuenta de lo fácil que era hablar con él, no necesitaba ponerme máscaras ni pretender ser alguien más. ¿Y tú, qué sueñas hacer?, preguntó Lucas con curiosidad genuina. Siempre quise viajar más, conocer lugares nuevos, respondí con sinceridad. En ese instante nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Una chispa recorrió mi cuerpo al sentir su calidez, era como si el tiempo se detuviera por un momento. Miré sus ojos y vi algo reflejado allí, deseo compartido. Nos besamos. El mundo alrededor desapareció por completo mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. Fue un instante fugaz pero intenso, una mezcla de emoción y miedo llenó el aire entre nosotros. En ese momento entendí que cruzar esa línea significaría cambiarlo todo. Cuando nos separábamos aún temblando por la intensidad del beso, escuchamos risas acercándose hacia nosotros. Rápidamente nos apartamos como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo prohibido, y lo éramos, pero no podía evitar sentirme viva por primera vez en mucho tiempo. El resto de la noche pasó rápidamente entre risas nerviosas y miradas furtivas, cada vez que nuestros ojos se encontraban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Al regresar al hotel, Javier parecía no notar nada extraño, su atención seguía centrada en su teléfono mientras yo intentaba procesar lo ocurrido.
En mi habitación aquella noche no podía dormir, mis pensamientos giraban alrededor del beso con Lucas como una tormenta incontrolable. La confusión crecía dentro de mí. ¿Qué significaría esto para nuestro viaje? ¿Y para mi matrimonio? Las dudas me asaltaban sin piedad. A la mañana siguiente desperté sintiéndome diferente, renovada pero también aterrorizada por lo que había comenzado a gestarse entre nosotros dos. Mientras desayunábamos juntos, Javier absorto nuevamente en sus mensajes, sentí como Lucas me observaba desde el otro lado de la mesa con una mezcla de complicidad e incertidumbre. ¿Te gustaría ver algo especial hoy?, le pregunté sin poder contenerme mientras nuestro contacto visual se mantenía firme durante unos segundos eternos. Claro, respondió él con una sonrisa tímida que hizo latir mi corazón más rápido. Pasamos el día explorando Sevilla juntos, disfrutando del arte callejero, paseando por plazas históricas llenas de vida e historia antigua. Pero cada risa compartida venía acompañada del peso del secreto que llevábamos dentro. Cada momento divertido era también un recordatorio del riesgo que corríamos al dejar aflorar estos sentimientos ocultos. La tarde llegó rápidamente y decidimos entrar a uno de los bares tradicionales donde flamencos bailaban al ritmo apasionado del cante jondo. El ambiente era electrizante, las palmas resonaban como latidos sincronizados con los nuestros mientras nos dejábamos llevar por la música vibrante. Fue entonces cuando Lucas tomó mi mano suavemente bajo la mesa, un gesto simple pero cargado de significado, haciéndome sentir como si estuviéramos completamente solos aunque rodeados por otros espectadores entusiasmados por el espectáculo frente a ellos. Las horas pasaron volando hasta llegar al anochecer. Cuando finalmente salimos del bar bajo las luces titilantes del festival sevillano sentí como todo cambiaba dentro mío nuevamente. Sin embargo, también sabía que esta felicidad momentánea podría desvanecerse tan rápido como había llegado si Javier llegara a enterarse sobre nosotros o si decidiera dar un paso adelante para intentar recuperar nuestra relación perdida entre tanto silencio e indiferencia mutua. Mientras caminábamos hacia nuestro hotel bajo el cielo estrellado me di cuenta, esta atracción prohibida estaba comenzando a transformarse en algo más profundo, algo peligroso e irresistible al mismo tiempo. Las luces del festival brillaban intensamente, reflejándose en los ojos de Javier mientras caminábamos juntos. La música flamenca resonaba en el aire, y cada nota parecía resonar en mi corazón. En ese momento el mundo exterior desapareció, solo existíamos él y yo, atrapados en una burbuja de complicidad que se tornaba cada vez más difícil de ignorar. Mi esposo estaba a unos pasos detrás de nosotros, absorto en su teléfono. Esa distancia física se sentía como un abismo emocional que crecía entre nosotros. Javier, con su risa despreocupada y su mirada intensa, me hacía olvidar la monotonía de mi vida diaria. Era como si cada rayo de luz del festival iluminara no solo las calles de Sevilla, sino también los rincones oscuros de mi alma. Mientras paseábamos por una plaza iluminada, la multitud a nuestro alrededor parecía desvanecerse. En un instante fugaz, nuestros ojos se encontraron y el tiempo se detuvo. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó él con una sonrisa traviesa. No pude responder, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Solo podía sentir cómo mis mejillas ardían mientras la atracción crecía entre nosotros. Esto es diferente, pensé para mis adentros. La conexión que compartíamos no era solo un capricho pasajero, había algo más profundo que comenzaba a florecer entre nosotros. Sin embargo, la culpa acechaba en las sombras de mi mente. ¿Qué pasará si esto sale mal?, me pregunté mientras el eco de la música seguía envolviéndonos. La noche avanzaba y decidimos entrar a un bar local para escapar del bullicio del festival. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, el aroma a tapas recién hechas llenaba el aire. Me senté junto a Javier, sintiendo su calor cerca de mí. Hablamos sobre trivialidades, pero cada palabra parecía cargar un significado oculto. ¿Te gustaría bailar?, sugirió él con una chispa en sus ojos. Acepté sin pensarlo dos veces. Mientras nos movíamos al ritmo del flamenco, la música nos envolvió como una ola, nuestros cuerpos se acercaron aún más y la tensión acumulada entre nosotros llegó a su punto máximo. Nuestros labios se encontraron por primera vez en medio de ese bullicio festivo, un momento robado que hizo que todo lo demás desapareciera. El sabor del vino tinto aún estaba presente en mi boca cuando me separé rápidamente,
asustada por lo que acababa de suceder. Miré hacia atrás para asegurarme de que nadie nos había visto, el corazón me latía con fuerza. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma mientras trataba de recuperar la compostura. Javier sonrió como si supiera exactamente lo que pensaba y eso me inquietó aún más. La noche continuó con risas y bailes, pero dentro de mí había una tormenta emocional desatada por aquel beso inesperado. La presión por mantener nuestra relación en secreto comenzó a pesarme como una losa sobre los hombros. Cada mirada furtiva hacia Javier era un recordatorio constante del riesgo que corríamos. Al regresar al hotel esa noche sentí una mezcla abrumadora de emoción y miedo. Mi esposo seguía distante, su ausencia emocional era palpable incluso en medio del bullicio familiar que rodeaba nuestro viaje. Aquella desconexión me hacía sentir invisible, ¿acaso alguna vez había sido vista realmente? El silencio entre nosotros crecía como un monstruo voraz que devoraba lo poco que quedaba de nuestra relación. En cambio con Javier todo era diferente, había una chispa encendida que prometía algo nuevo y emocionante. A medida que pasaban los días en Sevilla, nuestras interacciones se volvieron más cargadas de tensión y deseo oculto. Las escapadas furtivas durante las excursiones familiares eran cada vez más frecuentes, nos robábamos momentos a solas donde las palabras eran innecesarias y las miradas decían mucho más. Un día decidimos explorar uno de los mercados locales repleto de colores vibrantes y aromas embriagadores. Mientras caminábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y artesanías tradicionales, sentí como la tensión aumentaba nuevamente entre nosotros. ¿Te gustaría comprar algo?, preguntó Javier mientras señalaba unas pulseras artesanales expuestas en un puesto cercano. No sé, respondí titubeando, intentando mantener la calma ante su cercanía. Vamos, insistió él sonriendo mientras tomaba mi mano suavemente para guiarme hacia el puesto. El contacto físico encendió algo dentro mío, cada roce era eléctrico e innegable. Elegí una pulsera simple pero hermosa hecha con cuentas coloridas. Javier eligió otra similar para sí mismo como símbolo silencioso de nuestra conexión creciente. Esa tarde decidimos descansar bajo un árbol frondoso en una pequeña plaza alejada del bullicio turístico habitual. Observamos cómo los niños jugaban alrededor mientras compartíamos nuestras historias personales, sueños olvidados, anhelos perdidos y esperanzas reprimidas. En ese espacio íntimo lejos del mundo exterior, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo. Fue entonces cuando comprendí lo complicado que se volvía todo esto. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por este sentimiento tan intenso pero prohibido? La presión por mantenerlo oculto aumentaba cada día más mientras mi esposo continuaba ajeno a lo que sucedía a mis espaldas. La culpa comenzaba a nublar mis pensamientos, era imposible ignorar el daño potencial hacia todos los involucrados si llegara a descubrirse nuestra relación secreta. Sin embargo, cada vez que miraba a Javier sentía como esa atracción crecía incontrolablemente como fuego avivándose con cada chispa nueva lanzada al aire. No puedo dejarlo ir, pensé mientras nuestras manos se encontraban nuevamente bajo la mesa donde estábamos sentados. Las risas lejanas resonaban suavemente mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas antes del viaje. Sueños perdidos e ilusiones marchitas parecían fluir entre las palabras no dichas entre nosotros. Pero esa conexión también traía consigo un peso emocional difícil de cargar. La noche caía lentamente sobre Sevilla cuando decidimos regresar al hotel tras otro día lleno de emociones contradictorias e intensas experiencias compartidas juntos. A medida que cruzábamos las calles iluminadas por faroles antiguos me di cuenta, esta aventura apenas comenzaba. Lo desconocido nos aguardaba justo al doblar la esquina. ¿Podríamos seguir adelante sin mirar atrás? ¿O sería este viaje solo un espejismo momentáneo antes del inevitable despertar? Las preguntas flotaban en mi mente sin respuesta clara cuando finalmente llegamos al hotel. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre Sevilla, iluminando cada rincón de la ciudad. Me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción, recordando lo que había ocurrido la noche anterior. La idea de haber compartido un momento tan intenso con mi hijastro me llenaba de confusión. ¿Qué significaba realmente para nosotros? Mientras me preparaba, no podía evitar mirarlo de reojo. Él estaba sentado en la mesa del desayuno, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior.
Su sonrisa era contagiosa, y por un instante olvidé mis preocupaciones. Pero esa sensación duró poco, la culpa se apoderó de mí al recordar que éramos parte de una familia. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más. ¿Te gustaría explorar un poco más la ciudad hoy? Pregunté intentando sonar casual. Claro, hay tanto por ver, respondió él, sus ojos brillando con entusiasmo. Mientras recorríamos las calles adoquinadas, me sentía atrapada entre dos mundos, el deber como madre y la atracción que crecía hacia él. En cada plaza que visitábamos, las risas y los colores vibrantes parecían burlarse de mi conflicto interno. El bullicio de la feria de abril resonaba a nuestro alrededor, las familias se reunían, disfrutando del ambiente festivo mientras yo luchaba con mis propios demonios. En un momento dado nos detuvimos en un bar local para tomar algo fresco. La música flamenca llenaba el aire y nos envolvía en su ritmo apasionado. Observé a mi hijastro mientras hablaba con un grupo de amigos cercanos, su risa era contagiosa y su energía juvenil me atraía aún más. De repente noté a un amigo de la familia en el bar. Su mirada se posó sobre nosotros durante unos segundos más de lo necesario. Una punzada de miedo recorrió mi cuerpo al pensar que podría sospechar algo extraño entre nosotros. Intenté ignorar esa sensación e involucrarme en la conversación, pero no podía evitar sentirme expuesta. El día continuó con altibajos, cada momento compartido era dulce pero también amargo por el secreto que nos unía. Cuando regresamos al hotel esa tarde, una inquietud latente crecía en mí. Sabía que debíamos hablar sobre lo sucedido la noche anterior. ¿Podemos hablar un momento? Le pregunté cuando entramos a nuestra habitación. Él asintió y se sentó en la cama mientras yo permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera sin realmente ver nada. Las luces de Sevilla brillaban como estrellas perdidas en el horizonte. Lo que pasó anoche, comencé, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Lo sé, interrumpió él suavemente. No sé qué significa para nosotros, pero no puedo dejarlo atrás. La tensión entre nosotros era palpable, el aire estaba cargado de emociones no expresadas. En ese instante comprendí que nuestros sentimientos habían cruzado una línea peligrosa y no había vuelta atrás. Pasamos el resto del día tratando de actuar normalmente ante los demás, nuestras sonrisas eran máscaras bien elaboradas para ocultar lo que realmente sentíamos. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban por encima del hombro de mi esposo o al cruzar pasillos del hotel, una chispa encendida recordaba lo prohibido que era nuestro vínculo. Esa noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas nuevamente, necesitaba despejar mi mente y enfrentar mis sentimientos sin distracciones ni presiones externas. Él me siguió sin dudarlo, caminamos juntos bajo el cielo estrellado mientras los sonidos festivos resonaban a nuestro alrededor. Llegamos a una plaza donde había menos gente y donde las luces eran más tenues. Era un lugar perfecto para hablar sin ser escuchados ni vistos por nadie conocido. Nos sentamos en un banco solitario y dejé escapar un suspiro profundo antes de hablar. No puedo seguir así, dije finalmente. Esto es complicado y peligroso. Él tomó mis manos entre las suyas, su toque era cálido y reconfortante al mismo tiempo que provocador. Pero no puedo evitar cómo me siento, respondió con sinceridad. No quiero perder esto. Las palabras parecían flotar entre nosotros como si fueran promesas no cumplidas o sueños perdidos hace tiempo. En ese instante todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre nuestra familia, las expectativas sociales, solo existíamos nosotros dos bajo ese cielo estrellado. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva, debía dejarme llevar por este torrente emocional antes de perderme completamente en él o antes de ser descubiertos por alguien cercano a nosotros. Sin pensarlo dos veces, le propuse regresar al hotel para tener una conversación más privada sobre nuestros sentimientos ocultos. Lo miré intensamente mientras caminábamos juntos hacia nuestro destino, sabía exactamente qué quería hacer ahora. Al llegar al hotel y asegurarnos de que nadie estuviera cerca, entramos rápidamente en nuestra habitación cerrando la puerta tras nosotros con firmeza. El silencio era abrumador. Ambos sabíamos lo que iba a suceder a continuación, pero aún así vacilábamos ante el paso final hacia lo desconocido.
Y fue entonces cuando decidimos arriesgarnos, pasamos la noche juntos. La conexión fue instantánea, todo parecía encajar como si hubiéramos estado esperando este momento durante años sin saberlo realmente hasta ahora. Pero justo cuando comenzábamos a perdernos uno en el otro nuevamente sonó el timbre del teléfono móvil en la mesa junto a la cama, era mi esposo llamando desde algún lugar desconocido fuera del hotel. El pánico invadió mis pensamientos mientras miraba a mi hijastro con terror reflejado en sus ojos también, ¿seríamos descubiertos? ¿Qué pasaría si alguien escuchara nuestra conversación? La realidad golpeó con fuerza, estábamos jugando con fuego y pronto podríamos quemarnos gravemente si no teníamos cuidado. El sonido del teléfono resonaba en la habitación, rompiendo la tensión que había construido entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi hijastro, su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. No sabía qué responder. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa. Contéstale, murmuré, aunque en el fondo deseaba que no lo hiciera. Quería aferrarme a ese instante, a esa conexión que habíamos creado, pero la realidad era inminente y abrumadora. Mi esposo estaba al otro lado de la línea, ajeno a lo que realmente sucedía en nuestra vida. Él respondió con un tono despreocupado, como si no hubiera nada que temer. Hola, cariño, ¿cómo va todo?, dijo con una ligereza que contrastaba con el peso de mis pensamientos. Escuché su voz, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Recordé las palabras de mi amiga cuando me advirtió sobre las decisiones impulsivas y las consecuencias que podían acarrear. Todo bien, respondí, tratando de sonar natural mientras me esforzaba por mantener la calma. Miré a mi hijastro y vi cómo se tensaba al escucharme hablar con su padre. La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente, ¿era justo lo que estábamos haciendo? La conversación continuó durante unos minutos más, mientras yo luchaba por mantener una fachada normal. Finalmente colgó y un silencio abrumador llenó el espacio entre nosotros. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto, confesó él, rompiendo el silencio. Lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo el peso de nuestras decisiones sobre mis hombros. La presión social y familiar se sentía cada vez más intensa, cada rayo de sol que entraba por la ventana parecía recordarme lo imposible de nuestra situación. Mientras estábamos allí sentados en silencio, recordé la sorpresa que mi esposo había planeado para mí durante este viaje. Había mencionado algo sobre una cena especial en un restaurante local famoso por su comida tradicional andaluza. La idea de tener que asistir a esa cena me llenó de ansiedad, sería un recordatorio doloroso de mi vida anterior. ¿Qué pasará en la cena?, preguntó él con inquietud en su voz. No puedo ir como si nada estuviera pasando. Su mirada era intensa, podía ver la lucha interna reflejada en sus ojos. No tengo idea, respondí honestamente sintiendo como las emociones se agolpaban dentro de mí como un torrente imparable. Tal vez debamos hablarlo antes. La idea de confrontar mis sentimientos era aterradora, pero también liberadora. Sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto, no podía seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos opuestos. Al día siguiente, mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla, rodeados del bullicio festivo de la Feria de Abril, sentí una mezcla extraña entre alegría y tristeza. Las luces brillantes y los aromas deliciosos me envolvían mientras trataba de olvidar la tormenta emocional que se avecinaba. ¿Quieres hacer algo divertido?, preguntó él al ver mi expresión melancólica. Era un intento sincero por distraerme y aliviar la tensión entre nosotros. Podríamos ir a ver un espectáculo flamenco, sugerí tímidamente, recordando lo mucho que disfrutábamos juntos esas noches llenas de música y danza vibrante. A medida que nos acercábamos al tablao donde se llevaría a cabo el espectáculo esa noche, sentí como mis miedos comenzaban a desvanecerse momentáneamente ante la promesa del arte y la cultura sevillana. Sin embargo, sabía que esa felicidad era efímera, pronto tendría que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Al llegar al lugar, nos acomodamos en una mesa cerca del escenario y pedimos algo para beber mientras esperábamos el inicio del espectáculo. El ambiente estaba cargado de emoción, los artistas comenzaron a moverse al ritmo del flamenco mientras los aplausos resonaban alrededor nuestro.
Mientras observaba el baile apasionado frente a mí, no pude evitar recordar cómo había sido mi vida antes, llena de sueños e ilusiones perdidas entre las responsabilidades diarias y los compromisos familiares. Esa parte olvidada de mí misma anhelaba volver a surgir y brillar como lo hacía antes. De repente sentí una mano suave sobre la mía, era él quien buscaba consolarme sin palabras. Giré mi cabeza hacia él y nuestros ojos se encontraron en un momento fugaz lleno de significado profundo, éramos dos almas perdidas buscando refugio en medio del caos. Sin embargo, ese momento fue interrumpido cuando escuché risas familiares provenientes del fondo del salón, eran amigos cercanos a quienes no había visto desde hacía tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de cuán expuesta estaba nuestra situación ahora más que nunca. Debemos ser cuidadosos, le susurré rápidamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo detrás de una sonrisa forzada. Él asintió lentamente pero no pudo ocultar su frustración ante lo inevitable. ¿Cómo podríamos continuar así? Las risas se acercaban cada vez más, pronto estarían frente a nosotros preguntando qué hacíamos aquí solos. Cuando finalmente llegaron hasta nuestra mesa para saludarnos cordialmente e invitarme a unirnos al grupo para cenar después del espectáculo, sentí como mi corazón se hundía aún más dentro del abismo emocional donde estaba atrapada. No puedo ir, murmuré casi sin pensar mientras buscaba desesperadamente alguna excusa válida para escapar antes de perderme completamente en esta red complicada e insostenible. Mis amigos intercambiaron miradas confusas ante mi repentina negativa. Sabían cuánto valor daba yo a esas reuniones familiares y sociales tan significativas para mantener las apariencias intactas. Pero aquí estaba yo, enfrentando mis propios demonios internos mientras intentaba decidir si seguir adelante con esta farsa o arriesgarlo todo por algo prohibido pero profundamente deseado. A medida que avanzábamos hacia el final del espectáculo flamenco y los artistas ofrecían su último baile lleno de pasión desbordante sobre el escenario iluminado por luces brillantes, comprendí algo aterrador. Necesitaba tomar una decisión pronto o perdería todo lo que había construido hasta ahora, incluyendo la relación con aquellos amigos, sumiéndome aún más en este laberinto emocional sin salida aparente. Y así fue como comencé a darme cuenta, cada elección tendría un precio elevado. La noche terminó sin respuestas claras ni resoluciones satisfactorias, solo dejándome más confundida e inquieta ante el futuro incierto. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero no me traía el alivio que necesitaba. La confusión seguía presente como una sombra que se negaba a desvanecerse. Me vestí con la misma ropa que había usado el día anterior, como si eso pudiera ayudarme a mantener la conexión con lo que había sucedido. La feria de abril continuaba vibrante en las calles de Sevilla, y la música flamenca resonaba en el aire, pero yo me sentía fuera de lugar. Mientras desayunábamos noté que mi esposo estaba más callado de lo habitual. Su mirada se perdía en el horizonte y su sonrisa era solo un eco distante. ¿Te encuentras bien?, le pregunté intentando romper el silencio incómodo. Solo estoy cansado, respondió sin mirarme a los ojos. Mi hijastro entró en la cocina justo en ese momento. Su presencia iluminó la habitación de una manera que no podía ignorar. Me sonrió con esa chispa traviesa que siempre me había atraído. Pero ahora, esa sonrisa venía acompañada de un peso emocional que no podía soportar. Buenos días, dijo él, tomando asiento junto a mí. ¿Listos para disfrutar de la feria hoy? Claro, respondí, tratando de sonar entusiasta. Pero mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que habíamos compartido la noche anterior. Durante el desayuno, las palabras parecían no fluir como antes. Cada bocado era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. Mientras mi esposo hablaba sobre los planes del día, sentí como mi hijastro me miraba de reojo, buscando una conexión silenciosa entre nosotros. Después del desayuno, decidimos salir a explorar las casetas decoradas llenas de luces y risas. La atmósfera festiva contrastaba con la tormenta interna que llevaba en mi pecho. En un momento dado, nos encontramos en una plaza llena de gente bailando sevillanas. Observé cómo todos se movían al ritmo de la música, y me di cuenta de lo alejada que estaba del disfrute genuino. ¿Te gustaría bailar?, preguntó mi hijastro con una sonrisa pícara. Claro, dije sin pensarlo demasiado. No podía resistirme a su invitación.
Bailamos juntos bajo el sol brillante y las risas a nuestro alrededor. En medio del baile, algo cambió, nuestra cercanía se volvió palpable y cargada de significado. La música nos envolvía mientras nuestros cuerpos se movían al unísono, era como si el mundo se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. De repente él se detuvo y me miró intensamente. No sé qué está pasando entre nosotros, confesó en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un hilo delicado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Yo tampoco, murmuré con sinceridad. La conversación quedó truncada por la llegada repentina de mi esposo, quien nos interrumpió con una sonrisa despreocupada y un comentario sobre lo bien que bailábamos juntos. El momento se esfumó tan rápido como había llegado, regresamos al bullicio festivo mientras yo trataba de calmar mi corazón agitado. A medida que avanzaba el día, sentí como las tensiones aumentaban dentro de mí, cada risa y cada gesto cariñoso hacia mi hijastro eran como dagas punzantes en mi conciencia. La culpa comenzaba a ser insoportable cuando finalmente encontramos un momento a solas cerca del río Guadalquivir. Necesitamos hablar, dijo él mientras nos alejábamos del bullicio festivo hacia un rincón más tranquilo donde nadie pudiera escucharnos. Sí, creo que es necesario, respondí sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. Él tomó una respiración profunda antes de continuar. No puedo seguir así sin entender qué significa esto para ti, para nosotros. Las palabras resonaban dentro de mí como un eco incesante mientras intentaba reunir mis pensamientos dispersos. Es complicado, estoy confundida, dije finalmente. No quiero hacerte daño ni complicar más tu vida, dijo él mirando hacia abajo con frustración evidente. En ese instante comprendí lo arriesgado que era todo esto. Estábamos atrapados en una red emocional complicada donde nadie podía salir ileso. Mi mente giraba mientras evaluaba mis sentimientos hacia él y lo que significaría enfrentar todo esto ante mi esposo y nuestra familia. La conversación fue interrumpida por un mensaje repentino en el teléfono de mi hijastro. Su expresión cambió instantáneamente al leerlo. Es mi madre, dijo visiblemente alterado antes de mirar hacia mí nuevamente con preocupación creciente. ¿Qué pasa?, pregunté rápidamente sintiendo como una ola fría recorría mi cuerpo. No sé si debería decírtelo, titubeó antes de decidirse, ella quiere hablar contigo. El pánico comenzó a apoderarse de mí, las decisiones difíciles estaban llamando a mi puerta sin compasión alguna y ahora debía enfrentar no solo mis sentimientos sino también las consecuencias potenciales ante su madre, mi nuera. ¿Quién podría descubrir nuestra conexión secreta? Mi mente luchaba entre querer proteger nuestro secreto y la necesidad urgente de ser honesta sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros tres. La presión era abrumadora, cada segundo parecía contar mientras buscaba las palabras correctas para afrontar esta situación inesperada. Finalmente decidí, dile que estaré disponible. La incertidumbre pesaba sobre mis hombros como una carga pesada, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo para todos nosotros. Mientras volvíamos al bullicio festivo rodeados por risas ajenas e ilusiones momentáneas, sentí como me hundía lentamente entre dos mundos irreconciliables, uno donde todo parecía normal y otro donde los secretos amenazaban con devorarme entera. Una vez más me encontraba atrapada entre decisiones imposibles e incertidumbres desgastantes, cada paso hacia adelante parecía llevarme más lejos del camino correcto. Las luces de la feria de abril titilaban con fuerza, llenando el aire de una energía vibrante que contrastaba con el tumulto interno que me consumía. Caminaba entre los colores y las risas, pero cada risa ajena me recordaba mi soledad. La confusión se había convertido en un compañero constante, una sombra que no me dejaba en paz. Mi esposo había estado distante y la noticia de su búsqueda de ayuda profesional pesaba sobre mí como una losa. ¿Qué significaba eso para nosotros? Para mí. Mientras mis pensamientos giraban sin rumbo, decidí buscar un rincón tranquilo donde pudiera reflexionar. Me dirigí hacia una plaza menos concurrida, donde las luces eran más suaves y el murmullo de la fiesta se convertía en un susurro lejano. Allí, sentada en un banco, traté de ordenar mis ideas. La imagen de mi hijastro aparecía constantemente en mi mente, su mirada intensa y su sonrisa despreocupada me atrapaban en un torbellino emocional del que no sabía cómo escapar.
Recordé el momento en que nos besamos, el instante fugaz que había desatado una corriente de sentimientos que nunca imaginé experimentar. La culpa me inundó nuevamente, lo que había comenzado como una chispa se había convertido en un fuego incontrolable. ¿Era esto lo que realmente quería? Las preguntas se agolpaban y cada respuesta parecía más confusa que la anterior. El sonido del flamenco resonaba a lo lejos, y por un momento me dejé llevar por la música. Pero pronto la realidad regresó con fuerza cuando vi a mi esposo acercarse a la plaza. Su expresión era seria, casi preocupada. A pesar de las tensiones recientes, algo en su rostro me hizo sentir culpable. Había pasado tanto tiempo desde que habíamos hablado de verdad. ¿Te encuentras bien?, preguntó al llegar a mi lado. Solo necesitaba un momento a solas, respondí con voz temblorosa. Él asintió pero no dijo nada más. En ese silencio incómodo, sentí como las palabras no dichas se acumulaban entre nosotros como ladrillos en una pared invisible. Sabía que debía hablarle sobre lo que estaba sintiendo, sin embargo, el miedo a lastimarlo me mantenía callada. De repente una figura familiar apareció detrás de él, era Javier, mi antiguo amante. No podía creerlo, hacía años que no lo veía y su presencia era como un eco del pasado que creía haber dejado atrás. La sorpresa fue tal que apenas pude reaccionar cuando él se acercó con una sonrisa cálida. «Hola. No esperaba verte aquí», dijo Javier, mirándome intensamente. Mi esposo frunció el ceño al notar la tensión inmediata entre nosotros. «¿Es tu amigo?», preguntó con desconfianza. «Sí, es Javier», respondí mientras intentaba mantener la calma. El ambiente se tornó incómodo rápidamente. Javier parecía disfrutar del desconcierto de mi esposo mientras yo trataba de encontrar las palabras adecuadas para suavizar la situación. Pero todo lo que podía pensar era cómo su presencia revivía viejos recuerdos y sentimientos enterrados. Javier rompió el silencio. «Siempre recordaré nuestras charlas». Miró hacia mi esposo y añadió: «No sabía que estabas casada». La incomodidad creció aún más mientras mi marido intentaba mantener la compostura ante el inesperado reencuentro. «Es un placer conocerte», dijo con tono tenso. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas llevadas por el viento. Sabíamos todos los tres que había algo más profundo detrás de esas presentaciones formales. La mirada entre Javier y yo contenía historias compartidas y emociones reprimidas, pero no podía permitirme perderme en esos recuerdos ahora. Mi mente estaba dividida, por un lado estaba el deseo latente por algo perdido y por otro lado la realidad cruda de mi matrimonio tambaleándose al borde del abismo. Mientras hablábamos superficialmente sobre nuestras vidas actuales, sentí como las decisiones empezaban a tomar forma dentro de mí. La música continuaba sonando a lo lejos mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. ¿Debía seguir adelante con esta relación clandestina? ¿O debía enfrentar a mi esposo y ser honesta sobre mis sentimientos? La angustia crecía dentro de mí como una tormenta inminente, cada rayo iluminaba mis dudas más profundas. Javier se despidió después de unos minutos cargados de tensión. Prometió volver pronto para ponernos al día, pero su mirada decía más de lo que sus palabras podían expresar. Era un recordatorio constante del pasado al cual podría regresar si así lo decidiera. Mi esposo permaneció en silencio después de la partida de Javier. Podía sentir cómo sus pensamientos giraban también alrededor del encuentro inesperado. Finalmente rompió el silencio. ¿Quién era realmente? «No es importante», murmuré aunque sabía muy bien cuánto importaba para mí ese encuentro fortuito. La noche avanzó mientras nos adentrábamos nuevamente entre las luces brillantes y los aromas festivos. Sin embargo, todo parecía distante e irreal. Cada paso hacia nuestro hogar se sentía pesado como si estuviera llevando consigo todas mis decisiones no tomadas y emociones reprimidas. Al llegar a casa, encontré refugio en la cocina mientras él se acomodaba frente al televisor sin prestar atención a lo ocurrido esa noche. El silencio envolvía nuestra casa como un manto pesado. Cada ruido parecía amplificarse en esa atmósfera cargada. Tomé un vaso con agua e intenté calmarme antes de enfrentar lo inevitable, hablar sobre nuestros problemas o seguir ignorando todo hasta que estallara por completo. Pero antes de poder decidirme sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje inesperado del hijastro diciendo simplemente: «Necesitamos hablar». El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras.
sabía perfectamente qué significaban y qué decisiones tendría que tomar pronto. Mientras miraba hacia el vacío frente a mí, comprendí cuán cerca estaba del precipicio emocional donde podría perderlo todo o encontrar finalmente claridad sobre quién era yo realmente. En ese instante fugaz entre dos mundos irreconciliables comprendí algo desgarrador: no podría seguir viviendo entre sombras sin enfrentar la verdad dolorosa oculta tras mis deseos prohibidos. Y así quedé atrapada nuevamente entre dos caminos inciertos, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de posibilidades infinitas. La noche se había adueñado de Sevilla, y las luces de la feria de abril iluminaban las calles con una intensidad casi mágica. Sin embargo, en medio de la alegría y la música flamenca, mi corazón latía con un peso que no podía ignorar. La decisión que había tomado me pesaba como una losa. Había decidido ser honesta, enfrentar a mi esposo y hablar sobre mis sentimientos ocultos. Pero el eco de mis pensamientos me llevó a cuestionar si realmente estaba lista para ello. Al llegar al bar local donde solíamos reunirnos con amigos y familiares, el ambiente festivo contrastaba con mi estado interno. Las risas resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía distante, como si una barrera invisible me separara de todos. Mi esposo estaba allí, riendo con un grupo de conocidos, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Lo observé durante unos momentos, recordando los días en que todo parecía más sencillo. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él al acercarse a mí. Su voz era cálida, pero su mirada no lograba atravesar la niebla que envolvía mis pensamientos. No, gracias, respondí con una sonrisa forzada. Prefiero quedarme aquí un momento. Mientras él se alejaba para unirse a los demás, sentí como el vacío se apoderaba de mí. Era como si estuviera atrapada en un laberinto del que no sabía cómo salir. La idea de confesarle mis deseos por su hijo me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. ¿Qué pasaría si lo hacía? ¿Y si él reaccionaba mal? En ese instante el rostro de mi hijastro apareció en mi mente. Recordé sus miradas furtivas y las conversaciones llenas de significado que habíamos compartido en los últimos días. Esa conexión innegable entre nosotros crecía cada vez más fuerte, como una corriente subterránea que amenazaba con desbordarse. Al final de la noche decidí dar un paseo por las calles iluminadas de Sevilla para despejarme. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras caminaba sola entre las multitudes festivas. Las luces brillaban intensamente sobre mí, pero no podían iluminar la oscuridad que sentía dentro. De repente vi a mi hijastro apoyado contra una pared cercana, mirando hacia el bullicio con una expresión pensativa. Su presencia me hizo detenerme en seco, era como si el mundo se detuviera por un instante. Me acerqué lentamente. ¿Estás bien?, le pregunté al llegar a su lado. Solo estoy pensando, respondió él sin mirarme directamente. El silencio entre nosotros se volvió denso e incómodo. Sabía que ambos éramos conscientes del abismo emocional que nos separaba y al mismo tiempo nos atraía irremediablemente. ¿Sobre qué?, insistí. Sobre lo complicado que es todo, dijo finalmente, girando su cabeza hacia mí con una mirada intensa que hizo que mi corazón se acelerara. Un impulso irrefrenable me llevó a acercarme más a él. Yo también lo siento así, murmuré casi sin darme cuenta. Él dio un paso hacia mí, nuestros rostros estaban tan cerca que podía percibir su respiración entrecortada. El mundo exterior desapareció mientras nuestros ojos se encontraban en un momento cargado de significado. Quizá deberíamos hablar sobre lo que está pasando, propuso él finalmente. Una parte de mí quería gritarle que sí, pero otra parte temía las consecuencias de esa conversación prohibida. Antes de poder responderle algo coherente, escuché el sonido familiar del móvil vibrando en mi bolso. Era un mensaje de texto de mi esposo preguntando dónde estaba. El miedo se apoderó de mí nuevamente y decidí dar un paso atrás. No podemos seguir así, dije rápidamente antes de girarme para marcharme. Mientras caminaba hacia casa sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros, sabía que había llegado al límite, algo tenía que cambiar antes de perderlo todo o perderme a mí misma por completo. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos veía sus ojos fijos en mí y recordaba nuestras conversaciones llenas de insinuaciones y deseos reprimidos. En algún lugar dentro de mí sabía que debía hablar con mi esposo al día siguiente,
debía ser honesta sobre lo que sentía y enfrentar las repercusiones sin importar cuán dolorosas fueran. Cuando llegó la mañana siguiente, el sol brilló intensamente sobre Sevilla como si presagiara el caos inminente en mi vida familiar. Mi esposo estaba sentado en la mesa del desayuno cuando entré. Su sonrisa habitual me hizo sentir aún más culpable por lo que iba a hacerle pasar. «Buenos días», dijo él mientras servía café en 2 tazas humeantes. «Buenos días», respondí casi mecánicamente mientras tomaba asiento frente a él. El silencio llenó la habitación mientras ambos nos dedicábamos a comer sin mirarnos mucho. Cada bocado parecía más pesado que el anterior. Finalmente reuní valor para romper ese silencio abrumador. «Necesitamos hablar». Él levantó la vista sorprendido por mis palabras. Su expresión cambió inmediatamente a preocupación genuina. «Claro, ¿de qué quieres hablar?» Mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo lo acumulado dentro mío, mis deseos ocultos por su hijo y cómo eso había afectado nuestra relación matrimonial tan deteriorada por años sin comunicación real ni conexión emocional significativa. Pero justo cuando estaba lista para abrirme completamente ante él, sonó el timbre insistentemente desde la puerta principal, interrumpiendo nuestro momento crucial antes incluso de haber comenzado realmente esa conversación tan necesaria e inevitable. Mi corazón se detuvo por un instante mientras intercambiamos miradas confusas antes de levantarme rápidamente para abrirla sin saber quién podría estar detrás. Al abrirla encontré a nuestro vecino con una expresión grave en su rostro, algo oscuro asomándose tras sus ojos cansados. «Lo siento», dijo apenas antes de dejar caer una bomba silenciosa, «tu hijo está involucrado en un accidente».